Ahora sí, vamos a dar paso a la siguiente presentación del encuentro y para ello convocamos a Jaime Godoy, quien va a tener a su cargo la ponencia Tendencias y desafíos en el mundo del trabajo en el marco del contexto actual. Se los presento a continuación. Jaime es coordinador nacional para Argentina, Brasil y Chile del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, oficial nacional del equipo de trabajo decente y oficina de países de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, para el Cono Sur. Es abogado por la Universidad de Antofagasta, máster en Derecho y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Versalles y máster en Derechos Humanos por la Universidad de París Oeste. Ha impartido cursos de Derechos Humanos, Asuntos y Derecho Internacional en diversas casas de estudio alrededor del mundo. También ha trabajado en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile, en las misiones de Chile ante Naciones Unidas en Ginebra y la UNESCO en París, en la Corporación de Asistencia Judicial en Santiago, y ha sido voluntario en las secciones chilena y francesa de Amnistía Internacional y en la oficina de Madrid de Cremades y Calvo Sotelo. Con este tremendo currículum le damos una cálida bienvenida a Jaime y les recordamos también que pueden dejar sus comentarios y preguntas por escrito a través del chat para que los disertantes puedan verlas y tomarlas al finalizar su ponencia. Entiendo que estamos ok, así que Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Julieta. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Desde un día frío y lluvioso de Santiago, transmitimos con todo un afectuoso y caluroso saludo de toda nuestra oficina, agradeciendo la invitación. Voy a tratar de compartir pantalla, me dicen si se logra ver. Perfecto. Perfecto, entonces, pasa que yo no la logro ver, pero denme un minuto. Se ve bien, Jaime, ¿eh? Todavía no en formato presentación, pero se ve. Perfecto. Déjame ver si logro pasar la formato presentación. Como no logro acceder, creo que ahí está, ¿no? Sí, perfecto. Ahora sí, Jaime, perfecto. Muy bien. Los colegas de IARCE nos plantearon la invitación para, de alguna manera, compartir la visión desde la organización sobre las tendencias y desafíos del mundo de trabajo en el marco del contexto actual. Y creo que no hay nada mejor que después de la excelente presentación que realizó la colega que me precedió, Catalina, que habló justamente de los énfasis globales y con una particularidad en medio ambiente, en el aspecto ambiental, de que nosotros podamos hacer ese vínculo ahora con qué sucede en el mundo del trabajo. Las preguntas disparadoras que de alguna manera tomamos y nos plantearon los colegas de IARCE, las pueden ver reflejadas en esta slide, y dicen principalmente relación con los retos para la gestión de las relaciones laborales, cómo esto ha influido en la gestión de la pandemia y en los conflictos sociales, y qué desafío presenta entonces el mundo del trabajo en este contexto. Para esta presentación me he querido basar principalmente en un reciente estudio que creo que es bastante pertinente y es bastante útil poder, además, aprovechar esta oportunidad para difundirlo, que acaba de lanzar nuestra organización durante inicios de este mes, y que hace parte de los estudios regulares sobre los análisis de las tendencias del mundo del trabajo a nivel regional y global. En este caso, la serie de panoramas laborales en América Latina y el Caribe puso efectivamente un énfasis en medir y analizar qué pasa hoy, en este momento que podríamos nosotros denominar de alguna manera recuperación post-pandemia. Les compartiré luego la presentación, ahí hay un link y pondré luego en el chat también el link donde pueden acceder y descargar precisamente este informe. Y para ello me he concentrado en algunos elementos clave, pero partimos por lo que quizás ya sabemos y que es conocido y lo hemos escuchado en bastante oportunidad, y es saber dónde estamos como región. Y efectivamente sabemos que nuestra región ha sido una de las más impactadas por el COVID en todo orden, no solamente en el orden económico, también en orden del impacto a la salud y las vidas.
y efectivamente en el orden laboral también. Y es precisamente en este último aspecto, hay este impacto de algún modo se ha visto reflejado en estas reducciones en la actividad económica, en el empleo, en las horas trabajadas, en un impacto completamente transversal al aparato productivo, y ahí podemos efectivamente identificar contracciones significativas en las operaciones que impactan luego los ingresos y luego una incidencia mayor, y vamos a tratar de verlo en estos siguientes gráficos, en lo que podríamos nosotros entender hoy día un crecimiento o un ascendente exponencial en materia de entender la población sujeta hoy día a bajos niveles de pobreza desde una óptica también multidimensional. ¿Qué dice luego la dimensión macroeconómica mundial? Nosotros tenemos esta base, digamos, este antecedente o este saber que ya conocemos sobre América Latina, pero ¿qué nos dice la dimensión macroeconómica mundial, donde nos encontramos hoy en la recuperación post-pandemia? Podemos ver, y en este gráfico de alguna manera tenemos una sección que ve el mundo, otra sección que ve de alguna manera los mercados emergentes y una que hace un principal énfasis en América Latina y el Caribe. Podemos ver que gracias a la combinación de diversas estrategias, tanto sanitarias como económicas, para apoyar tanto a las empresas, a los trabajadores y a las familias, la economía mundial ha ido superando a lo largo del 2021 los impactos económicos de la pandemia de la COVID-19. Ahora, con muy pocas excepciones, todas las economías podemos decir que han crecido y han recuperado gran parte de lo perdido durante el 2020 y el 2019. Principalmente, o en consecuencia, principalmente podemos decir, a todas estas medidas de aislamiento y de restricción de movilidad que fueron y que primaron durante todo el primer semestre de 2020. Y la propia evolución de la pandemia, pero también la rápida y extensa disponibilidad, digamos, de vacuna, permitió efectivamente ir superando estas restricciones sanitarias para ir pasando también a una recuperación económica que de algún modo nosotros podemos ver en la última columna, donde vemos que América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones que ha proyectado durante el 2021 uno de los mayores crecimientos, un 6.9, luego de ser la más afectada por el impacto de la pandemia en 2020, con un negativo de menos un 7%. Este panorama, que de algún modo nos alienta y nos parece indicador de hacia dónde podría haber seguido o seguirá la proyección 2021-2022, no es del todo equivalente o igual para todos los países de la región de América Latina. A pesar de que la región fue una de las que tuvo mayor crecimiento en 2021, con este 6.9 que les mencionaba recién, el PIB por habitante acumuló en el bienio 2020-2021 una caída promedio del 2.6%. 12 de las economías de América Latina terminaron el año 2021 con un PIB inferior, un Producto Interno Bruto inferior al que se tenía en 2019. Entonces nosotros podemos ver bastante bien, bastante claro, y ustedes tienen una gráfica de alguna manera de la relación que han tenido todos los países y pueden ver, voy a habilitar el láser y pueden ver aquí donde nos encontramos con Argentina, donde podemos ver que efectivamente, a pesar del crecimiento, todavía no recuperamos la pérdida del 10.7 que tuvimos en el bienio anterior. ¿Qué sucede luego con las proyecciones que estaban pronosticadas hacia ese momento, finales de 2021, y cómo se esperaba entonces un desarrollo de 2022, en un contexto en que había un aumento de la tasa de inflación, que hacía prever también rápido retiro de los estímulos fiscales y monetarios, pero en un escenario que además en febrero de 2022, o sea, a inicios de este año, tuvimos el impacto
de la invasión de Rusia a Ucrania y el inicio de una guerra que ha tenido un impacto a nivel global, ¿no? Más allá, evidentemente, del drama humanitario que representa este conflicto bélico, que lleva además varios meses, la situación no hace sino agravar los problemas que viene sufriendo la economía global. La gravedad hace revisar a la baja las perspectivas de crecimiento mundial, al tiempo que acelera la inflación y pone a las autoridades económicas y pone a todos los países frente a la disyuntiva de mantener estímulos de algún tipo para evitar una recesión en la que hoy día ya nos encontramos encaminados. Pero por otro lado, la disyuntiva de endurecer las políticas monetarias y financieras para controlar la tasa de inflación que, como vemos, ha ido acelerándose. De acuerdo a las estimaciones, a julio de este año, o sea, prácticamente a 3-4 meses ya de iniciar el conflicto y viendo las tendencias que este conflicto generaba a nivel global, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para el crecimiento de América Latina y el Caribe para el 2022 son proyectadas en un 3%, representando, como ustedes pueden ver en el último de los gráficos, una reducción significativa respecto del crecimiento del año 2021. Por su parte, la CEPAL, las estimaciones son un poco más negativas, estimando el crecimiento en no más allá de un 2,7%. Por cierto que este escenario de crecimiento restringido y de aceleración inflacionaria va de la mano y se entiende probablemente para el cotidiano de una manera muy clara, muy directa, cuando vemos el impacto que tiene en el día a día a partir de los precios o el aumento en los precios de la energía, en los precios de los alimentos y los impactos indirectamente relacionados con todo lo que es el mercado y el aparato productivo. Ustedes pueden ver aquí en este gráfico que parte del 2020 de alguna manera toma la situación justamente de pandemia, llegando al 2022, cómo la escala ha sido ascendente en materia de precios de energía y en precios de alimentos. Y la proyección es que esa escala al menos se mantendrá, si no seguirá siendo ascendente. Un segundo elemento, y que apunta más directamente a la dimensión mundo del trabajo, tiene que ver cómo esta dinámica macroeconómica impacta la generación de empleo y la generación de ingresos. Cuando se comparan los indicadores laborales del primer trimestre del año 22, y aquí los marco con el puntero, ¿no?, con los indicadores del primer trimestre del 2019, que está al inicio del gráfico, se observa que la tasa regional de ocupación de un 57,2% aún no ha recuperado plenamente los valores registrados al inicio de la pandemia. Si bien la diferencia es pequeña, 57,2 versus 57,6, tampoco se volvió a la tasa de participación económica promedio de aquel momento. Y aquí podemos ver nosotros la tasa de participación económica de un 62,1 versus un 63,1 al inicio de la pandemia, o al inicio prepandemia. Y la tasa de ocupación o tasa de empleo, sobre todo para poder familiarizarnos con estos conceptos económicos, es la que dice relación con la proporción de personas empleadas, es decir, la proporción de personas con ocupaciones. Entonces, cuando hablamos del 57,2, estamos hablando de un 57,2% porcentual de personas que están empleadas, versus una tasa de participación económica que dice relación con la globalidad de personas que están en el mundo o en la fuerza de trabajo, que están y que se consideran las personas que están en edad de trabajar, estén ocupadas o no, y que efectivamente mencionábamos antes de un 62% versus un 63%. La proyección deja, y en esta slide que viene, no deja de ser también preocupante si vemos que en 10 de los 14 países de la región, la tasa de ocupación
del primer trimestre del año 2022, de este año, no ha recuperado los valores registrados de 2019. En resumen, podemos decir que aún no estamos ni siquiera en un estado similar al prepandemia, por lo tanto ni siquiera podemos pensar en el que estamos logrando de alguna manera los índices esperados para una recuperación post-pandemia. Es importante notar que detrás del promedio regional a nivel nacional está tasa de rezago importante, también, y que de alguna manera apunta prácticamente a un 5% de diferencia de promedio en los diferentes países. También evidentemente impacta o se refleja en una ralentización de la actividad, y allí efectivamente lo que vamos a ver luego es la generación de empleo. Jaime, perdón, te hago una pregunta que nos dejan en el chat. Sí. Si la tasa de ocupación contempla el trabajo independiente de micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, la tasa de ocupación suele contemplar, es más difícil de medir, pero efectivamente lo vamos a ver a partir de la slide que de alguna manera lo grafica mejor, que tiene que ver con la informalidad y la formalidad, y muchas de el trabajo independiente no necesariamente está formalizado o no necesariamente se refleja de la misma manera. Entonces, sí hay cálculos porcentuales que permiten aproximar, pero sí lo contempla. Y en la tasa de desocupación, que vamos a ver quizás en esta gráfica que sigue, vamos a verlo más claro, vemos que la variación de la tasa de desocupación ha sido también completamente desigual en los países. Y esto evidentemente dice relación con las distintas medidas que han aplicado los países durante el periodo de pandemia, medidas principalmente de índole económico y de sostenimiento a los empleos, a los trabajadores, a la familia, y que nos muestra hoy día que de los 14 países, solo 3, Argentina, Bolivia y Perú, podemos decir que tienen una tasa de participación económica en el primer trimestre del año 22 de este año, que ha recuperado en gran parte o en alguna parte los niveles del primer trimestre del 2019. Pero nos quedamos todavía bastante lejos, digamos, con bastantes desafíos, sobre todo para hacernos cargo de entender cuáles podrían ser las medidas apropiadas y las medidas más pertinentes, no solamente a nivel regional, sino a nivel de país, no solamente de una visión regional, sino también de una visión de países, para efectivamente apoyar esta recuperación que estamos viendo que en un proceso de recesión se hace mucho más compleja. En esta slide creo que se puede dar cuenta y se puede vincular la pregunta que recién Julieta nos hacía, que nos hacía una participante desde el chat, y que tiene que ver cómo concebimos además la ponderación entre la contribución de las ocupaciones formales e informales y cuáles de alguna manera han sido las tendencias en la recuperación del empleo total, ¿no? Luego de una fuerte contracción del empleo informal en la fase más crítica de la pandemia, la recuperación global de los puestos ha estado, por cierto, traccionada o empujada por las ocupaciones más bien informales. Sin embargo, en la medida que el empleo formal ha ido recuperándose, la contribución de los puestos informales ha ido decreciendo, y ello va a ser interesante cuando veamos luego cuál es el estado o el porcentual de informalidad al día de hoy. Lo podemos comparar con el inicio o el prepandemia. Ahora, este flujo o de alguna manera esta evolución se refleja por un lado en el incremento del nivel de actividad que no se requirió durante los principales meses post iniciada la pandemia. No se requirieron nuevos trabajadores formales y de alguna manera se respondió principalmente a partir del o reducción de planilla o incrementar horas de los trabajadores. Entonces, frente a de alguna manera, un fuerte componente principalmente enfocado en la formalidad, pero que iba asociado evidentemente a la suspensión de muchos trabajadores formales, a
medidas pactadas para reducir temporalmente las plantillas, en fin, y que de alguna manera explica por qué la atracción o el empuje inicial viene entonces desde la informalidad o de las ocupaciones más bien informales, donde muchos de los trabajadores, de ellos, sobre todo a cuenta propia, asumen de alguna manera este rol, y cuando comienza a transitarse la reducción de restricciones de todo tipo, comienzan a volver efectivamente otra vez a sus puestos formales. O sea, pasamos de alguna manera un tránsito de formalidad hacia informalidad acrecentada en los primeros meses o el primer tiempo post pandemia, durante la pandemia, a hoy día recuperar evidentemente parte de esos puestos formales, ocupaciones formales. También una manera de explicarlo puede o dice relación con que el aumento de la cantidad de los puestos asalariados informales puede asociarse en alguna medida en la reapertura de negocios pequeños que exhiben en general una mayor incidencia de la formalidad. Es súper interesante cuando ustedes ven este gráfico, podemos ver nuevamente Argentina en la media comparativamente con otros países de la región, cómo ha sido de alguna manera la contribución de ocupaciones informales asalariadas en lo que fue la recuperación del empleo total, con un 78% porcentual, versus en otros países, como vemos, de alguna manera relativamente menor. ¿Qué nos dice esta cifra desde una lógica más bien global? Nos dice que el empleo informal a la fecha de hoy nos lleva a que uno de cada dos personas ocupadas en la región están ocupadas en condiciones de informalidad, y que la recuperación parcial del empleo ha estado liderada efectivamente por un crecimiento entonces de este empleo informal, entre un 50 y un 80% del total, ¿no? Ahora, un dato alentador y que es interesante, y justamente lo mencionaba al inicio, es que los países que han recuperado la tasa de ocupación pre-pandemia, o están muy cercanos a recuperar esta tasa de ocupación que había pre-pandemia, la tasa de informalidad en estos países no es más elevada que en 2019. Entonces, es bastante difícil explicarlo, pero en muy breves palabras, apunta efectivamente a decir que ha habido un flujo y una transición o una movilidad bastante dinámica en empleos formales o trabajadores que estaban bajo empleos formales a empleos informales, y que pasan nuevamente a estar bajo alguna modalidad de empleo formal, recuperando su puesto de trabajo o alguna condición de formalidad en sus puestos de trabajo, que hace efectivamente que los índices de formalidad que inicialmente mantienen gran parte de la economía, hoy día vuelven a su cauce o a su norma o a su porcentual anterior prepandemia. Un alimento adicional que de alguna manera la organización también lo estudia, lo analiza y lo toma para poder generar recomendaciones en materia de orientaciones hacia las políticas que los gobiernos pueden ir adoptando, tiene que ver cómo enfatizar y enfocarse efectivamente en poblaciones específicas para poder evitar incrementar discriminaciones en materia de brechas de género, de brechas de edad. Y aquí efectivamente podemos nosotros recordar y ver lo que de alguna manera ha sido parte del conocimiento ya instalado, de que los impactos negativos de la crisis en la región han sido significativamente más elevados entre las mujeres que entre los hombres. Ello se ha expresado, entre otros, en una contracción más intensa de la tasa de empleo, un 19% respecto a las mujeres versus un 15,5% respecto del empleo masculino. Considerando de alguna manera esto que mide la proyección entre el trimestre
del 2019, el último trimestre del 2019 prepandemia, y el segundo trimestre, o el primer trimestre más bien de este año. El impacto más intenso entre las mujeres de la región se asocia, por un lado, a la mayor presencia femenina en sectores económicos fuertemente afectados por la crisis, y allí tenemos, por ejemplo, la hotelería, la restauración, y en actividades de servicio y del sector hogar. A nivel de recuperación del empleo femenino, a su vez, a nivel regional, esta recuperación a su vez ha mostrado también una mayor intensidad respecto del empleo masculino. Entonces, como nosotros podemos ver, la afectación fue mayor, y hoy día, al momento de la recuperación, por su parte, hay una suerte de correspondencia donde la recuperación ha ido mostrando una mayor intensidad. Sin embargo, las mujeres de menor nivel educativo no solo han sido el grupo más golpeado por la pandemia, sino también siguen siendo hoy el grupo más rezagado en la fase de recuperación de empleo. Por su parte, otro dato que es importante y que no deja de ser, de alguna manera, plantear desafíos particulares, tiene que ver con la tasa de ocupación regional de los jóvenes, donde en el primer trimestre del 2022 podemos notar que fue un 41%, casi 21 puntos porcentuales inferior a los adultos. O sea, evidentemente la componente tiende a pensar que en la recuperación ha habido de alguna manera también un reflejo en la recuperación de los puestos probablemente formales de más larga data, y los puestos que fueron suspendidos o interrumpidos probablemente de trabajadores de más corta data, que muchos de ellos pueden decir relación con trabajadores jóvenes, siguen no siendo hoy día recuperados del todo. Y un quinto aspecto es, de algún modo, el que nos introdujo la pandemia de modo transversal a todos y a todas, y que fue la incidencia y la relevancia del teletrabajo. A más de 2 años ya de iniciada la pandemia, nosotros podemos ver, y he tomado solamente la gráfica de Argentina, que el trabajo desde el domicilio o el teletrabajo siguen siendo o teniendo una incidencia importante. Ahora, con ello, esto no ha sido homogéneo entre todos los grupos de trabajadores. Por el contrario, han sido más bien los trabajadores formales de mayores calificaciones, las mujeres en edades centrales y en ocupaciones profesionales técnicas, gerenciales, quienes han transitado con mayor intensidad desde el trabajo presencial a esta modalidad de trabajo desde el domicilio a full time o a tiempo parcial. Esta característica ha perdurado en estos 2 años, y ha ido también de la mano de lo que nosotros hemos visto, toda esta aceleración de procesos de digitalización y uso de tecnología de la información, que hace pensar o hace prever que esta forma híbrida entre trabajo presencial y teletrabajo, trabajo desde el domicilio, se podrían todavía mantener, lo que a su vez, sobre todo desde la organización, nos llama a plantear énfasis efectivamente en la protección de los derechos laborales, la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras bajo esta modalidad, buscando a su vez identificar prácticas que permitan de alguna manera aprovechar todo el bagaje positivo que ha generado también desde la manera de la gestión y desde la productividad estas modalidades de trabajo, teletrabajo o trabajo desde el domicilio. Algunas reflexiones finales sobre este panorama regional que creo que no nos debiera haber sorprendido. Creo que es bueno tener los números, creo que es bueno de alguna manera poder revisar cuáles son los flujos, cuáles han sido de alguna manera las curvas, cuáles son las proyecciones, y sobre todo identificar muy bien, y es algo ya que en esta presentación probablemente no entraremos, pero que tiene que ver con las particularidades nacionales, porque no todos los países van a tener la necesidad de influir en las mismas políticas. Hay aspectos que son muy claros, que tienen que ver con la ralentización del crecimiento que se prevé en el 2022, que va a impactar negativamente la velocidad de creación de nuevos puestos de trabajo.
y que evidentemente ello puede generar todavía presiones alcistas en la lógica de las tasas de desocupación, pero que probablemente un elemento clave hoy en día en la discusión económica y laboral tiene que ver con el impacto de esta fuerte aceleración inflacionaria, principalmente traccionado, empujado por un aumento en los insumos y en los costos de transporte en las primeras fases de la recuperación, pero que hoy día vemos que ha sido doblemente impactado a partir del conflicto bélico Rusia-Ucrania, que agrava el escenario inflacionario a partir de lo que vimos recién, todos los aumentos más bien en materia de energía y alimentos y otros impactos indirectos. El empleo formal mantiene un dinamismo que sigue siendo bajo, que lo que lleva de alguna manera a plantearse y plantear a los gobiernos políticas de sostenimiento y creación de más y mejores empleos, especialmente de empleos informales, recobra de algún modo una centralidad, una importancia, pero ante este contexto inflacionario también las demandas hacia las instituciones económicas y laborales apuntan hacia el salario mínimo, garantías de salario mínimo, garantías de las negociaciones colectivas para poder dar debida cuenta a las necesidades del mundo del trabajo. El diálogo social adquiere, por lo tanto, un rol clave para permitir transitar de un modo armónico, pero también lo más fiel a las necesidades y posibilidades de trabajadores y empleadores. Y todo además en un contexto bastante dinámico y cambiante en materia de brechas laborales, donde probablemente una contribución positiva puede ser el aprendizaje que se puede traer efectivamente de estas transiciones que provocó o empujó la pandemia hacia modalidades híbridas y que podrían efectivamente permitir de alguna manera armonizar los desafíos que genera este escenario. Creo que con estas reflexiones y con quizá un énfasis a cómo toca el cotidiano de las personas, la pérdida de ingresos reales, efectivamente nosotros hoy día también estamos haciendo énfasis a lo que denominamos trabajadores que entran a ser considerados bajo el nivel de la pobreza o los estándares de pobreza multidimensional, lo que implica además elementos adicionales para poder evidenciar políticas que apunten a garantías sobre previsión y seguridad social efectivamente de poblaciones que siendo, incluso teniendo un empleo hoy día, no logran satisfacer las necesidades que requiere el cotidiano vivir y que efectivamente demandan, por lo tanto, una mirada mucho más armónica, más completa, más comprensiva desde la respuesta política y económica de los países. Con ello, cerrar, y creo que tengo unos últimos minutitos para cerrar, contar parte de lo que nosotros hacemos en la OIT y sobre todo cómo vinculamos estos desafíos con el mundo empresarial. Yo hago parte de un proyecto que se llama Proyecto de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe. Trabajamos con la Organización de la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y así como con la cooperación, con la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en esta alianza bajo un proyecto que además es financiado y ha sido elaborado en conjunto con la Unión Europea, y lo que busca es incentivar, promover, diseminar, concientizar sobre la conducta empresarial responsable y el rol que tienen las empresas y que pueden jugar las empresas efectivamente, no solamente en la creación de empleo decente, como bien lo decía Catalina antes, no solamente en la protección del medio ambiente, sino también y sobre todo en la prevención de impactos negativos en materia de derechos humanos y derechos laborales, tanto de sus trabajadores como de las comunidades donde estas empresas operan. Nuestro trabajo se basa principalmente en estos instrumentos que ustedes pueden ver en esta slide, que son los instrumentos marcos. En el caso de la OIT es la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, y que va todo de alguna manera orientado bajo el alero de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
Cada organización, por cierto, imprime su valor. Nosotros tenemos un fuerte énfasis en nuestros mandantes tripartitos, por lo tanto nuestro trabajo va centralizado o enfocado principalmente a trabajadores, empleadores y gobierno, pero evidentemente mantenemos este foco o esta mirada de que todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y evitar estos impactos adversos, y trabajamos mucho efectivamente para generar herramientas y orientar con herramientas prácticas a cómo debe entenderse esta debida diligencia que deben tener las empresas en materia de derechos humanos, derecho laboral, y contribuir de alguna manera al desarrollo y progreso económico, ambiental y social. Termino con esta slide, con esta última gráfica que va parte de algunas de nuestras herramientas de trabajo. Tenemos un helpdesk para empresas. Allí de alguna manera, en el fondo, cualquier persona, cualquier empresa puede preguntar temas de cómo entender la interpretación de nuestros convenios fundamentales, cómo entender la implementación de la debida diligencia en estas materias, y hay, por lo tanto, desarrollado un listado de respuestas muy simples para decir esto es lo que se puede hacer, estas son las herramientas disponibles. Tenemos también el link para la declaración que invitamos a consultar, y efectivamente decir que tanto nuestra organización como la Oficina del Alto Comisionado como la OCDE nos estamos completamente a puertas abiertas para ofrecer cualquier tipo de apoyo, asistencia técnica, y de alguna manera reunión, conversación que ayude efectivamente a internalizar y a implementar mejor estos temas. Me quedo acá, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas, no he visto el chat. Julieta, Jaime, quizás han me puede ido ayudar con eso. dejando comentarios y diferentes reflexiones mientras vos hablabas. Por una cuestión de tiempos, no vamos a adentrarnos en ello, pero te invitamos a leer todo lo que han escrito y a seguir en contacto por esa vía. Desde ya agradecerte por acompañarnos. En el primer bloque vimos, ¿no?, con Catalina lo que tenía que ver con la A de ambiental, y queríamos en conjunto con vos y la OIT adentrarnos un poco más en la S de lo social. Así que creo que ha sido cumplido con creces el objetivo, y agradecemos muchísimo tu generosidad y la del equipo de OIT para acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias, Julieta. Pondré solamente en el chat el link para que puedan descargar el panorama y así como los datos de contacto. Y desde Fantástico, ya, nuevamente, fantástico. gracias por la invitación.